bendiga, amados hermanos. En esta ocasión haremos el resumen de la parashá número 25 denominada Saf. Esta es la segunda porción de estudio del libro de Levítico y su significado es mandarás. Leemos Levítico del 6:8 al 8:36 en esta porción de estudio. La parashá Saf comienza con las siguientes palabras. Y el Señor habló a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Hay, como ven, varias cosas importantes aquí. Los sacerdotes son definitivamente instruidos por Dios a través de Moisés para que nada fuera dejado a la imaginación. La falla o el abuso en seguir las divinas instrucciones era un problema serio. La negligencia o la falta de cuidado podía invalidar la ceremonia del sacrificio. De hecho, más adelante veremos cómo Dios, por no hacer las cosas como Él las ha mandado, aún pone luto dentro del santuario del desierto y los dos de los hijos del sacerdote Aarón, que eran justos, mueren por ofrecer incienso extraño, como dice la palabra. Lo veremos en esa ocasión si el Señor lo permite. Pero ese es un ejemplo de cómo el Señor advierte de que todo debe hacerse conforme a lo que Él ha prescrito. No podemos inventarnos cosas. No podemos pensar que, por ejemplo, una palabra profética nos lleva a hacer otra cosa que no está prescrita en la Torá, en la Biblia. Así que, hermanos, esta parashá reviste de mucha importancia porque recalca que las cosas deben de hacerse como el Señor lo ha mandado. En Levítico 6, del 12 al 13 dice, y el fuego, que es emblema o tipo del Espíritu Santo, sobre el altar estará siempre encendido. Uno de los más importantes deberes de los sacerdotes era específicamente esa responsabilidad de cuidar que el fuego siempre estuviera encendido en el altar de bronce, en donde los sacrificios eran ofrecidos. Los sacerdotes cada mañana removían las cenizas del altar que habían sido acumuladas durante el día anterior y toda la noche en que pasaban la ofrenda en el fuego. Acomodaban nuevamente el fuego y sacaban la ceniza fuera del campamento. Y la misma palabra dice que hasta tenían que cambiarse de ropa para hacer esto. Su condición de sacerdote quedaba disminuida al cambiar de vestimenta. Y eso es algo que también aprendemos y ya lo vamos a ver más adelante. Era el principal servicio del día, la remoción de las cenizas, y en hebreo llamado Terumat Hadeshem. Y bueno, concerniente al fuego, como la Torah ordena que nunca se apague, aun cuando la nube se movía y guiaba a los israelitas a otra estación en el desierto, los sacerdotes debían de cuidar, aún en esos momentos, del fuego del altar, que aún ahí el fuego no se apagara. Aun cuando había un cambio de estación, un cambio de lugar, el fuego nunca debía apagarse. Cuando el Señor nos manda a cambiar de posición, a cambiar de lugar, ¿debemos permitir que el fuego se apague en nuestro corazón? Aquí nos está diciendo que no. Este es un tipo de cómo el Señor quiere que estemos siempre delante de su presencia, encendidos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, como decía Pablo. Un manto púrpura. Recordemos que el púrpura es señal de realeza, de definir quién es el que reina. Cubría el altar y un tazón de bronce era puesto sobre el fuego. Se dice que el marto nunca ardía y el tazón de bronce nunca se derritió, a pesar de la gran temperatura que existía en el fuego cuando era encerrado en el bronce. Y como sabemos, el bronce es bien maleable y con el fuego encendido y con la acción del fuego, pues podía ser derretido. Sin embargo, el Señor nunca lo permitió. Y eso también nos habla de otro tipo.
el tipo de que realmente somos como la zarza que vio Moisés. Si realmente el Señor está en nosotros, siempre va a haber fuego y el fuego no va a consumir la zarza, nuestra humanidad que está con nosotros, nuestro hombre exterior. Y aquí también lo vemos que el Señor, cuando nos llena de su gloria, no permite que seamos quemados si realmente lo estamos haciendo conforme a su voluntad. Pablo nos dice además, concerniente a las cenizas del altar, algo en Filipenses 13:14. Vamos a ir a Filipenses 13:14 y lo vamos a comparar con las cenizas que son removidas del altar. Filipenses 13:14. Dice así, 13:14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, miren qué palabra, tengamos esa misma actitud. Si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Pero lo que llama la atención es que dice que no pretendemos haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hace Pablo y nos lo está dando como instrucción también a nuestra alma. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás, saquemos las cenizas y extendámonos a lo que está por delante. El fuego nuevo, el fuego que nunca se apaga, que queda dentro del altar de bronce con leña nueva, con la leña del Espíritu Santo y con la nueva revelación que Dios tiene para nosotros cada día, al igual que cada día tenían que quitarse las cenizas. Cada día entonces representa un nuevo comienzo para el creyente, así como cada Shabbat representa unos nuevos 7 días en que vamos a ser bendecidos por el Señor de manera misericordiosa y de manera nueva y distinta. Por consiguiente, debemos regocijarnos cada nuevo comienzo con arrepentimiento al comenzar el día. Dice que es cuando sea necesario, pero realmente siempre es necesario arrepentirse. Limpiar las cenizas de nuestro pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ofrecer un sacrificio fresco de alabanza por las mañanas. Alabamos su nombre. Ahorita yo estoy en la mañana y puedo alabar al Señor porque nos ha permitido aliento de vida y porque el Señor se va glorificando cada vez más en nuestra salud y en nuestro reposo en Él. Y además, continuar con Yeshua, con nuevos niveles de esperanza, amor y victoria. Hoy que estamos en el tiempo en que celebramos Pesach, que puede decirse que es una fiesta que aumenta nuestros niveles de fe, de esperanza, amor y victoria, podamos seguir adorando al Señor y recordando su sacrificio perfecto. Por 7 días recordamos que Él fue nuestro Salvador. Él fue la ofrenda y sigue siendo nuestro Salvador. Los sacrificios, como hemos visto aquí, y lo vamos a seguir viendo en el libro de Levítico, duran para un momento. Después, cuando hay otro pecado, hay otro sacrificio y ya hay otro perdón. En cambio, con el Señor, Él es la ofrenda perfecta que se ofreció una vez y para siempre por nosotros. Y nosotros podemos saber que delante de Dios está la ofrenda perfecta, Yeshua mismo, intercediendo por nosotros para que podamos ser perdonados de nuestras iniquidades. Por eso es que el salmista decía, Él es que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Yeshua es el que nosotros alabamos y bendecimos porque ha hecho tantas cosas por nosotros. A Él sea toda la gloria. Bueno, en realidad la idea principal de ofrecer sacrificios diarios y permanentes es que no debemos contristar al Espíritu. Veamos lo que dice Efesios 4:30. Vámonos a Efesios 4:30. Dice de la siguiente forma. Dice, y no entristezcáis o contristéis, dice otra versión,
pero quizás entendemos más esta palabra. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, estamos sellados con el Espíritu, por lo tanto no podemos contristarlo o entristecerlo. Y mire cómo dice que va a ser quitado, dice, se ha quitado de vosotros, o inmediatamente después vean lo que sigue, después de que dice que no entristezcamos al Espíritu. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Que nuestro día sea sin amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y sin malicia, siendo amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Así que realmente no debemos contristar al Espíritu. Veamos también que dice la primera carta a los Tesalonicenses 1:9, también escrita por Pablo. La primera carta de Tesalonicenses 5, perdonen, voy a verificar, 5:19 es, 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19 dice de la siguiente forma: no apaguéis al Espíritu. ¿Se acuerdan que no habían que apagar el fuego allá en el altar? Y aquí Pablo, como todo buen judío, pues está hablando en términos de sacrificios del templo. No apaguen el Espíritu. Así que la orden de Dios es, como sacerdotes del orden de Melquisedec, que nos ha hecho el Señor Yeshua, pues nosotros también no debemos apagar el fuego que Dios ha puesto dentro de nosotros. Lo que sí debemos es sacar las cenizas, como ocurría allá en el tabernáculo y el templo. Cada cosa que impida que la llama del Espíritu en nuestro corazón sea brillante y fuerte debe ser removida. Esas son las cenizas que existen en nuestro corazón. Bueno, quiero ahora, ya que estudiamos de alguna forma los sacrificios la semana pasada, referirme específicamente al capítulo 8 concerniente a la consagración de los sacerdotes. Todo ese capítulo se enfoca en la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes y las ofrendas que tenían que ser presentadas ante el Señor para tal fin, para consagrarlos, para ungirlos y para hacerlos representantes de Mashiach, del ungido, del Mesías. El propósito principal de este capítulo está marcado al leerlo completamente, en donde una frase prevalece y es repetida varias veces. Vámonos al libro de Levítico en el capítulo 8, verso 5. Levítico capítulo 8, verso 5, y dice: Moisés dijo a la congregación: eso es lo que el Señor ha ordenado hacer. Y allí en ese mismo capítulo podemos ir a los versículos 34 al 36. Vean, pongan atención y vean la frase que se repite. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a vuestro favor. Además, permaneceréis en la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Si ven, pues la frase es según lo que el Señor ha ordenado hacer, según la ordenanza que tiene que ser guardada de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Esos son los versículos claves, según lo que Dios ha ordenado hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces de lo que hay en esa frase en cuanto al propósito principal de ese capítulo?
Bueno, que se debe hacer todo, como le he dicho ahorita, según lo que Dios ha ordenado, nada de lo que fue hecho en invención de Moisés, según lo que, así como decía el versículo en el capítulo 36, según se me ha ordenado. Moisés no se lo inventó tampoco. El otro propósito en este capítulo es mostrarnos que la expiación no era posible efectuarlo por los sacerdotes que no tuviesen la vestimenta apropiada y que además estuviesen limpios de acuerdo a lo que el Señor había ordenado. Nosotros como los sacerdotes, como nos llamó el Señor, un reino de sacerdotes, así nos ha puesto el Señor después de que el Mesías, Mashiach, Yeshua, ha sido sacrificado. Así que también nosotros debemos tener siempre la vestimenta apropiada y estar limpios delante del Señor cuando nos dirijamos a interceder por nosotros mismos y por nuestros semejantes. El trabajo del sacerdote podría resumirse en los términos de propiciación y reconciliación. Esas dos palabras. Recuerden, propiciación y reconciliación. Vamos a 2 Corintios 5, 18 al 19 para que entendamos mejor esos conceptos. 2 Corintios 5, 18 al 19. Dice así. 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, al sacerdote le toca el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecador está alejado de Dios, porque Dios habita en perfecta santidad, como vemos, y como lo vemos en todas las prescripciones que hay aquí en el libro de Levítico, y no puede ser contaminado por lo impuro. Por eso es que el Señor dice que nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. Con la limpieza de la sangre, Él nos hace aptos para que nosotros podamos subir y estar con Él. Aun cuando el tabernáculo estaba en la tierra, se necesitaba una altura espiritual para poder ingresar delante del Señor y ofrecer sacrificios de propiciación y de reconciliación. Por otra parte, la humanidad habita en un estado de impureza y pecado. Díganme si no es cierto. Efectuar la limpieza de forma que el pecador pueda habitar en la presencia de Dios es deber de un sacerdote, un oficio que claramente prefigura el trabajo final de Yeshua como sumo sacerdote. Él trajo a nosotros el ministerio de la reconciliación porque además nos ha reconciliado con el Padre. El oficio sacerdotal es claramente ilustrado en las vestiduras ordenadas por Dios. Cada vestidura tiene una representación y cada una de ellas habla del Señor. Aún el hecho de ministrar descalzo, recordemos que no podían entrar con al tabernáculo calzado. Nos recuerda a Éxodo 3:5 cuando el Señor le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies, porque la tierra donde estaba parado, tierra santa es. Cuando él estaba dentro de la zarza, pues tuvo que recibir la instrucción en santidad, la instrucción nada más ni nada menos de liberar al pueblo de Israel, de que Israel fuera liberado de su cautividad. El sacerdote libera, Yeshua libera a todos los que lo buscan del pecado y usa a los sacerdotes terrenales y no permanentes en esta tierra, como somos nosotros, como somos usted y yo, para llevar ese ministerio de reconciliar, de que nosotros seamos su boca, para que podamos decir cómo Dios está al pendiente de nosotros y Dios quiere reconciliarnos con él a través de la sangre del Mesías. El lugar en donde Dios habita o aún visita se convierte en santo,
por lo cual debemos quitar nuestro calzado en adoración delante de Él. Quitarse las sandalias es un acto de respeto en el Medio Oriente. Si ven, Japón, aún los musulmanes y en todas esas culturas de Oriente, ya sea del Medio Oriente o del Lejano Oriente, hay un paso que es quitarse el calzado en adoración a su ídolo. ¿Cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros? Por lo tanto, quitarse las sandalias es un acto de respeto, siendo un recuerdo de una desnudez que antiguamente era símbolo de un abandono a Dios, a quien no se conocía y ahora es mostrado en su santidad, en su misericordia. El segundo sentido, asociado al primero de la adoración, es la purificación. En las sandalias se arrastra el polvo de lo mundano, del suelo del pecado, y nada impuro puede haber ante Dios. Y realmente ahora quizás Dios por eso ha dejado que lo practiquemos, porque dicen que entrar en una alfombra que tiene un líquido que desinfecta el famoso virus que estamos padeciendo, pues no ayuda en nada a quitarlo. Pero sí, al menos, qué bueno que el Señor lo esté usando para que eso sea símbolo de que cuando entramos a la iglesia, cuando entramos a casa, pueda recordarnos que debemos estar en santidad, con nuestros pies limpios delante del Señor, después de haber andado por el mundo en sus afanes. Así que algo nos está mostrando el Señor allí también. Para la consagración de los sacerdotes habían 8 vestimentas que solo él podía usar, las 8 vestimentas del sumo sacerdote. Y para sus hijos, los sacerdotes normales que le ayudaban en su oficio, pues habían 4. Y el sumo sacerdote claramente era el símbolo de Yeshua el Mesías. El sumo sacerdote se distinguía de los otros sacerdotes porque era el ungido, el Mashiach, con un aceite especial. El mismo aceite usado al consagrar el altar, el tabernáculo y los utensilios sagrados. Era el pivote o el centro de la adoración dentro de el santuario del desierto y posteriormente del templo. Mientras que los demás sacerdotes eran sus ayudantes, la ceremonia de ordenación mostraba claramente que la reconciliación del pecador estaba completamente en manos del sumo sacerdote. Veamos primera carta de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 6, y dice de la siguiente forma: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios pone a cada uno un oficio conforme a su escogitación. No nos escogemos a nosotros mismos o no somos voluntarios en los oficios que el Señor nos ha mandado hacer, sino que somos llamados por Dios para ejercer el oficio que Dios nos ha encomendado hacer en esta vida. He de hacer notar el orden de la ceremonia. Moisés viste a Aarón, unge el altar, el tabernáculo y sus utensilios, y después unge a Aarón para que los utensilios no sean contaminados aún. Así que este oficio se hace solo después de ungir a Aarón. Los demás sacerdotes son vestidos y preparados. Primero debe ser Aarón y luego son los demás sacerdotes. Para el servicio de los asistentes del sumo sacerdote, el sacerdote debe ser ungido primero. La orden hacia que Aarón, cuyo nombre viene de Or, que es luz, significa eso mismo: luz, iluminado, incluso inspirado. Eso tenía que ser el sacerdote, el sumo sacerdote, el inspirado por Dios. A la luz de la interpretación hebrea, su significado es más profundo y puede traducirse como, miren qué interesante, el que lleva por el camino correcto, el que instruye desde lo alto, el que hace crecer. Y se acuerdan lo que acabamos de ver, que uno regó, que Apolos, volvámonos a leer. Dice, yo planté, Pablo, Apolos regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento?
El crecimiento solo lo da Dios. Y miren lo que quiere decir Aarón, el que instruye desde lo alto, el que hace crecer. La ordenación de Aarón lo hace distinguir el trabajo de sus hijos, conectándolo con deberes distintos referente al altar y al tabernáculo. La lección es obvia. Mientras los demás sacerdotes ayudaban a la labor de consagración, sin Aarón no podía llevarse a cabo. Igual lo que dijo Yeshua: separados de mí, nada pueden hacer. Y eso es lo que nos recuerda todo esto. Separados de nuestro Dios, nada podemos hacer. Una vez más, la sombra de la persona de Yeshua es evidente. Dios usa los medios para traernos a Él, pero solo Yeshua puede quitar nuestras impurezas y hacernos dignos de estar ante su bendita presencia. El mikveh, o el lavamiento en que fueron metidos todos los sacerdotes, fue hecho cada uno de ellos, denota la posición de limpieza completa de todo el cuerpo, no solo del sumo sacerdote, sino de sus ayudantes. No solo Yeshua es sin mancha, sino que Él pretende que en lo medida de la posible, mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, también nosotros podamos llegar a la perfección requerida. Sino también sus ayudantes somos nosotros. Más adelante se hace claro este hecho, dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. El término efod, que es una de las vestiduras del sacerdote, en donde se cargaban o se ponía el pectoral, viene de una raíz hebrea que significa vestir de forma ajustada. De forma ajustada, ajustado a lo que Dios dice, debemos vivir nuestra vida y ajustarnos también a lo que Dios quiere hacer. Así que, hermanos, todo esto nos habla de Yeshua. Otra vez, los sacrificios que fueron confirmados y ratificados son los que más detallados a los sacerdotes, porque ellos tenían que realizarlos. Y tanto la consagración de los sacerdotes al final de nuestra parashá, que solo abarca 3 capítulos, nos deja claro que todo eso apunta a Yeshua. Cada sacrificio apunta a Yeshua. El sumo sacerdote apunta a Yeshua. Y los sacerdotes apuntan a los redimidos por Yeshua, por el Cordero de Dios, por nuestro amado Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. En esta semana que estamos celebrando que el Señor se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida a través de su sangre, recordemos que debemos de estar limpios y quitar las cenizas de toda nuestra obra. Que cada día podamos quitar las cenizas y poner nueva leña en nuestro corazón para arder para el Señor. Que cada día de esta semana, que para el mundo tradicional se llama Semana Santa, pues nosotros podamos hacerla santa. Que podamos vivir para Él, que podamos reflexionar en Él, que podamos vivir cada día de Pesaj hasta el próximo sábado, guardándonos sin levadura, no solo de no comer levadura física, sino de no comer levadura espiritual. Que podamos vivir para Él, que podamos hacer lo que el Señor nos ordena hacer, vivir y consagrarnos a Él cada día de nuestra vida. Ya que estamos en los días de Pesaj, pues, como les decía, recordemos entonces que somos especial tesoro del Señor, de que un día Él nos liberó y ese Dios poderoso nos ha hecho libres en el amado para que podamos buscarle de todo corazón. La sangre de un cordero que recordamos el viernes, aquella noche, marcó en sus vidas la diferencia entre la vida y la muerte, entre el luto y el gozo de aquellos que estaban con Él y de aquellos que posteriormente seríamos de Él, nosotros mismos. El anhelo de aquellos que estaban con Él, de sus discípulos, era que siempre estar con Dios. Y en el desierto el anhelo de los israelitas eran ser sacados de Egipto con mano poderosa y celebrar
esa fiesta en la tierra prometida con corazón limpio y agradecido. Por eso es que ellos siempre decían y dicen el próximo año en Jerusalén, que nuestro deseo también sea ese, que el próximo año podamos celebrarlo en la Jerusalén celestial. Ha de ser hermoso estar en Jerusalén y celebrar esta fiesta, pero más hermoso ha de ser estar en la presencia de Dios mismo, en la Jerusalén celestial, dándole gloria y honra a Dios, alabando al Cordero de Dios que fue inmolado y sabiendo que estamos delante de aquel que pudo abrir los sellos. Juan se puso a llorar, pero nosotros sabemos que no tenía por qué llorar Juan, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era el digno para abrir los sellos y desatar todas aquellas cosas que llevarían al fin del último día en la tierra, en que Dios se llevaría a su iglesia y la dejaría entrar en el reino milenial. Que el Señor les bendiga y que tengan una fiesta hermosa de panes sin levadura, recordando que Dios ha quitado de nosotros la mancha del pecado por su sangre. El Señor les bendiga grandemente.